Tema: enlaces. Objetivo: descripción y análisis de las teorías que se presentan para los enlaces. Evidencia a entregar: la realización de un cuadro sinóptico y dibujos explicativos, más la búsqueda de 5 ejercicios resueltos para entregar, para ser evaluados y revisados. Una de las primeras teorías se basa en la ley del octeto. La ley del octeto nos dice que cada uno de los átomos o elementos tiende a hacer, en el último nivel de energía, 8 electrones. Por ejemplo, tenemos al sodio, que presenta un solo electrón en su última capa de energía, y al cloro, que tiene 7 electrones en su última capa de energía. Estos, debido a esta complementariedad, se unen y forman un número 8 de electrones en la última capa. El sodio cede su único electrón al cloro y por lo tanto queda en su último nivel energético anterior 8 y el cloro en su último nivel energético también con 8. La mayoría de los elementos que presentan estas características forman enlaces iónicos, así como también los famosos cationes y aniones. Los cationes son átomos que pierden electrones que pueden ser cedidos a otros elementos, y los aniones en los cuales aceptan mayor cantidad de electrones y por lo tanto son negativos. La mayoría de estos compuestos pueden presentar características como son la conducción de electricidad en la disolución, y la mayor parte de sus moléculas forman cristales. Los elementos que se presentan en la tabla periódica de las familias 1, 2 y 3, con respecto a las familias extremos, que son 6, 7 y 5, pueden formar enlaces iónicos, complementariando cada uno de estos para tener 8 electrones en su última capa de energía. Otro de los enlaces que puede presentar esta característica son los enlaces covalentes, solo que en este caso se comparten los electrones. Sin embargo, se debe de presentar precisamente la ley del octeto. De esta manera, el cloro, al tener 7 electrones, se puede relacionar con otro cloro que tiene otros 7 electrones. Y solamente va a aportar un solo electrón para que pueda dar el enlace. En el caso de otro tipo de enlaces, sin embargo, siguen siendo covalentes, se presentan que pueden relacionarse más de un electrón y por lo tanto el número de electrones compartidos puede darnos el enlace llamado covalente coordinado. La mayoría de estos elementos tienen números de electrones muy cercanos a 7 y a 8 y por lo tanto solamente van a aportar cada uno de ellos el electrón faltante o aquellos electrones faltantes formando dobles o triples enlaces. La mayoría de estos elementos están cumpliendo con lo que se conoce como la ley del octeto. Otro de los diferentes tipos de enlaces que se presentan de acuerdo a esta teoría, que es la ley del octeto, está dada precisamente por el enlace polar, que en este caso puede ser múltiple o solamente con un solo electrón. Se presentan 2 ejemplos, uno de ellos es la molécula de agua, la cual va a formar lo que se denomina deltas positivos y deltas negativos. El delta positivo está dado por los hidrógenos, que generalmente ceden un poco más su electrón para poder enlazarse con el oxígeno y entonces tener en su último nivel de energía 8 electrones. Asimismo, también en el caso del cloro con el hidrógeno, también se forman los deltas positivos y los deltas negativos, los cuales nos indica que es un enlace covalente polar, pero con un solo electrón. Estos siguen cumpliendo lo que se conoce como la ley del octeto. Sin embargo, hay elementos como por ejemplo el sodio, ¿sí?, y el hidrógeno, que solamente tienen un electrón en su último nivel de energía y solamente pueden cubrir con otro electrón esa capa. No permiten más y por lo tanto
La ley del octeto no se puede cumplir debido a la saturación de la última capa de energía con solo 2 electrones. La teoría de la valencia está dada a cada uno de los elementos que se encuentran en las diferentes familias. Por ejemplo, nosotros observamos que el cloro es un elemento que se presenta en la familia número 7 y que de acuerdo a esto tiene en su primer nivel energético 2 electrones y en el siguiente nivel energético tiene 5. Sin embargo, los electrones pueden presentar lo que se conoce como son saltos cuánticos o movimientos de un nivel energético en un orbital a otro orbital. Debido a estas características, los electrones pueden presentar reacomodos de los mismos y por lo tanto permitir un número variable de enlaces. Como estamos diciendo, el ejemplo cloro permite precisamente estos reacomodos de todos los electrones y por lo tanto cambian el número de enlaces que puede permitir cada uno de ellos, dándose desde un electrón, 3 electrones, 5 electrones o hasta 7 electrones. Este tipo de enlace se da debido a las cercanías de los orbitales y por lo tanto al existir el traslapamiento se da en enlace. Sin embargo, puede suceder que existan repulsiones entre los orbitales y entonces no se da el enlace. La teoría de los orbitales está muy relacionada con la teoría de la valencia, debido a que se dan la superposición de los diferentes orbitales. De esta manera, al haber cambios energéticos de los electrones de un nivel a otro, entonces puede haber lo que se conoce como la hibridación. Esta hibridación se da precisamente porque tenemos electrones que se pueden mover de un nivel inferior hasta un nivel superior, dándonos diferencias entre cada uno de los orbitales. Y asimismo también el número variable de los enlaces que se da entre los diferentes elementos, teniendo claros ejemplos como son los elementos del carbono, el silicio, el nitrógeno, el azufre que permite doble, triple o enlaces sencillos. Estos se van a denominar de acuerdo al orbital en el cual se estén presentando. Por ejemplo, en el primero sería sigma, en el otro hay un traslapamiento de sp y entonces se sigue dando el sigma. Sin embargo, cuando nosotros tenemos el p y el p, entonces podemos tener un enlace molecular pi. En cuanto a los elementos metálicos, se presenta lo que se conoce como los enlaces metálicos. Estos enlaces metálicos tienen características propias para denominar precisamente las características de las aleaciones de los diferentes elementos metálicos. Una de las teorías explica que, por ejemplo, todos los átomos se concentran con sus núcleos formando capas internas y al exterior se presentan todos los electrones, los cuales se mueven de manera libre, permitiendo precisamente los cambios en maleabilidad, ductibilidad o corrientes eléctricas. La otra teoría es el modelo de bandas, en donde se presenta una aleación de todos los electrones denominado bandas. De esta manera solamente se puede dar cuando existe la cercanía de un nivel o otro nivel para que exista esta superposición y entonces los cambios energéticos permiten precisamente este cambio de energías y por lo tanto los enlaces. Como ya se dijo, las características presentes dentro de los elementos metálicos es debido precisamente a este tipo de enlace. Y así podemos tener una alta maleabilidad sin una deformación y una alta conductividad energética de los elementos precisamente metálicos. Finalmente, los enlaces pueden también proveer lo que se conoce como la formación de diferentes tipos de moléculas y en este caso, si nosotros tenemos un par de electrones enlazados, entonces tenemos moléculas simples o lineales.
Sin embargo, si vamos comenzando a aumentar el número de electrones que se van enlazando entre uno y otro átomo, nos permite el cambio, forma y complejidad de todas estas moléculas, dando como resultado la teoría de la cristalografía, en donde existe un gran estudio de todas ellas y nos dan una gran cantidad de formas también para la forma de las características propias de cada una de las moléculas, así como las redes que se presentan de todas ellas. Con esto se da por terminado la sesión. Inmediatamente ustedes comiencen a realizar sus envíos de tarea cuando hayan terminado de visualizar su presentación.